Entonces, la primera nota es la de actividad de vacaciones. La segunda es la tarea del 21 de julio, que eso fue el día ay Dios mío, que hubiera entregado boletines, entonces yo les dejé tarea. Y el pero verde, si yo ya te envié todas las actividades. no llegaron. Su merced, ¿por dónde me las envió? Por correo. No llegaron. No ya sé. revisé y no estaban. Profe, Hola, le voy a profe. enviar hoy a la profe Milenita. Eso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, niño. ¿Listo? Entonces mírense qué les hace falta. Si ven que no me llega el correo al fin, pues se lo pueden enviar con la profe Milena o con el WhatsApp del colegio y ellos me lo remiten a mí. ¿Listos? Entonces mírense qué se deben, qué no deben. Aunque veo que la gran mayoría pues le falta. Dame un segundito. Digamos, Vanegas Juliana nomás le falta la tarea. Le falta. Entonces mírense bien qué les hace falta. ¿Listos? Entonces mírense bien. Voy a ponerlo el de los que más arriba vean. Profe, disculpa, es que... Porque yo le mandé la tarea. Señor Jonathan. No sé si se llegó. Es que tuve que cambiar. ¿Cómo, Jonathan? Profe, es que tuve que cambiar de cuaderno porque el que tenía pues se dañó. Bueno. Entonces, me podrías decir, o sea, si me podrías mostrar la tarea el 21 de julio. Listos, entonces denme un segundito. Profe, yo... Yo sí los conozco, yo los vi el año pasado. Y entonces entonces me va a tocar adelantarme Profe, un poco. yo me acuerdo. Profe, Sí. yo me acuerdo. Profe. Espere. Cuénteme. El que va a hablar levanta la mano. Yo, profe. Va, mano virtual. Ay, ¿Estás ya, listo, Julián? Profe, pues yo me acuerdo que eso eran unos números que tenían... Espere. Que tenían una coma, profe. Digamos, Exacto. era 0,24 y tenían Ajá. diferentes formas de sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Ustedes ya vieron eso? Pregunto para todos. No, profe, yo no he visto nada de eso. Profe. Yo sí, profe. Sí, porque vamos a hacer lo que sigue. ¿Listos? Entonces, bueno, aparte de los que me acabo de decir, Julián, estamos bien, son los números con coma, números que es una parte y un decimal. ¿Listos? Sí, entonces, profe, eso es lo que primera- estamos viendo casi en contabilidad. Profe, o sea, un ejemplo, 1,2 Exacto, 1,2 es un número decimal. ¿Listos? Entonces, más 8,6. entonces bien, volviendo a las fracciones, la fracción primero que me representa. La fracción que representa. La fracción representa una división. Una división, muy bien. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con números fraccionarios, como el caso de 1/2, ¿a qué va a ser igual en decimal? Niños, ¿a qué va a ser igual 1/2 en decimal? Ay, no es. Díganme, ¿no tienen idea? Señora, profe, ¿me puede repetir la ¿A qué pregunta? equivale 1/2 en decimal? Es que estoy abriendo la calculadora. Profe, ganas punta 5, como por Profe, ejemplo la ¿Cuánto? profe, Tania escribió que 2,5. No, 2,5 no es. Porque estamos Profe, dividiendo 1. ¿Qué es cuánto? No. 0.1. 0.5. Profe, 0,5. 0.5. Muy bien, ¿listo? Sí. No sé quién escucho por allá. No sé si es. Creo que debe ser Tania que escucho por allá la profe Paola. Entonces, 1 dividido 2 es 1,5, que es 1/2. Mi profe, eso ya yo lo vi. Aparte eso en Pero algunos contabilidad, digo, en estadística era con la mediana lo que toca sacar casi. Algunos resultados toca con 0.5. Exacto. Yo sé que en estadística, en cuestiones de medida,
todas las expresiones se ven los números decimales y implementar, ¿listo? Entonces, una fracción sabemos que es una división indicada y que de las fracciones podemos pasar a los números decimales. Profe, entonces una pregunta, entonces obligatoriamente usted tiene que dar ese tema, pero los que ya saben de ese tema tienen que copiar aún así. Sí, exacto. Sí, porque solo Ay, que sí. porque, Sí, eso lo vi el profe, año pasado, pero no me acuerdo muy bien. Entonces, seguí ahí, entonces por eso arranqué de ahí. ¿Listos? Entonces, los números decimales son los números con coma, no son números enteros, pero digamos, cuando nosotros estamos trabajando con fracciones, a la vez estamos trabajando con decimales, sino que no lo habíamos notado. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, aquí equivale un tercio en decimal. En decimal, aquí equivale un tercio. ¿Alguno sabe? A 1.5, profe. ¿Seguro? profe, se tiene que dividir en 3 el 1, ¿cierto? Entonces tendría que ser, uy no, profe, tendría que ser 0. Profe, da 1,3. Da 1,3, pero ese 1,3 no es común, ¿cierto? Porque si yo divido aquí 1 entre 3, 1 dividido, no es menos, 1 dividido 3, me da un tercio. Entonces, si se dan cuenta, tengo muchos 3. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo cree que se llama eso? Entonces tendría que ser 0.3, aún así. No, porque solo está, ahí cuando su merced me dice eso, está cortando el número, me está diciendo esto nomás, pero acá hay un poco de 3 todavía. Entonces, ¿cómo creen que se escribiría? ¿Eso con qué tipo de decimal es? ¿Qué tipo de decimal es? Profesor, sí, ¿Saben no. algunos? Los que dicen que ya dieron decimales. No, señora. ¿No? ¿Ninguno? Profe, en Profe, yo no ese he visto pedazo esa. yo sí no lo comprendí bien. Profe, en vez de punto sería coma. O No, en vez sí, de coma sería punto. punto y coma, no importa, pero digamos, la calculadora la maneja como punto, pero esos tipos de decimales son números decimales periódicos. ¿Qué quiere decir periódico? Que siempre se va a repetir 3, muchas veces 3. Entonces, eso se Profe, llama... entonces, ¿cómo se pone? Entonces, si se dan cuenta, yo en este caso puse encima del 3, puse una línea, ¿cierto? Eso me quiere decir que se va a repetir muchas veces 3. ¿Listos? Okay. Y eso quiere decir un decimal periódico. ¿Listos? Si se dan cuenta, son los números con coma. Y pues se pueden expresar. Primero, algunos son expresables como fracción, otros no. ¿Listos? Pero por ahora vamos a ir, para no ir perdiendo Profesora, el hilo. esto, y siempre, profe, esto, una pregunta. Señor. Siempre para sacar un número así, un número decimal, toca hacer una fracción, ¿cierto? Obligatoriamente. No, pues es como para decirles como la transición, ¿sí? Para que no necesariamente tiene que ser una fracción como en estos casos, pero algunos se pueden expresar como fracción, otros no. Pero eso después lo vamos a ver. ¿Listos? Okay. Profe, yo no es que me acuerde muy bien. Listos, entonces, los números decimales son los números con coma y pues también expresan, son partes de una unidad. Si se dan cuenta de la fracción, puedo también pasar a los decimales y pues también lo puedo hacer de manera inversa, pero eso después lo vamos a ver. ¿Listos? Pero ahora querían que entendieran que eran los números decimales. Entonces, por lo tanto, Profe, ¿vamos a ver fracciones con números decimales o solamente números decimales? Números decimales, sino que era para que entendieran la transición de uno al otro. ¿Listos? Profesora, Sí, y para esto obligatoriamente tendremos que tener calculadora, ¿cierto? No necesariamente, sino era para que lo vieran. ¿Listos? Solo era para eso. Sí, no es que hay que siempre con calculadora, no. Sino era para que se vieran de dónde sale un tercio, de dónde sale 0,5. ¿Listos? Profe, y este tema lo veremos en la evaluación, ¿cierto? Claro. ¿Todos? ¿Listos? Entonces, los números decimales, como hemos venido diciendo, son números no enteros. Es decir, que como tienen coma, son números no enteros. ¿Listos? Porque los números enteros... Profesor, lo copiamos. Sí, pero espera, déjenme terminar de explicar. ¿Listos? Los números enteros es como 1, 2,
3. Si se dan cuenta, esos números no tienen coma, ¿cierto? Entonces son números enteros, o sea, no le hemos dividido ni nada. Pero cuando ya hablamos de 0,5, de 1,3, ya serían números decimales, números que tienen coma, eso ya serían decimales, ¿listos? Que tienen una parte menor que la unidad. Este 3 me está representando una parte menor, ¿listos? Entonces, o sea, está entre 1 y 2. Entonces, ese 3 me representa solo un pedacito de la unidad. ¿Qué quiere decir? Listos. Tomen apuntes, niños. Eso es lo que quería decir. ¿Listos? Tomen apuntes. Voy a escribir lo más bonito para que... mire. Ejemplos. 35,69 es un número decimal porque tiene coma y a partir tiene 69 después de la coma. 1.985 también es un número decimal. ¿Listos? Porque después del 9 aparece otro decimal muy grande. O sea que se pueden hacer, digamos, números grandes. También grandes, pero ese número, el segundo número no me alcanza a llegar a ser 2. ¿Listos? Esto no es igual a 2. Entonces es 1,89, no sé qué. ¿Listos? Entonces son números decimales que... Ya, profe, se puede poner un ejemplo, digamos, ¿en qué ejemplo? Entonces, 36, ajá, 122. También eso va a ser un número decimal. ¿Listo? Okay. Entonces, 0,368 también es un número decimal, a pesar de que sea muy, muy, muy pequeñito, también es un número decimal. ¿Listos? Y ese número, 1236,58, también es un número decimal porque tiene coma y después de la coma aparecen varios números. Pero digamos, esos son números decimales y los números enteros, espérame un segundito, se los copio como por acá porque se me pasó poner números enteros. ¿Listos? Por favor, vayan tomando apuntes. Profe, por fin pude prender el audio. Profe, te iba a decir de que es que apago la cámara porque es que si no te has dado cuenta se me está saliendo. Sí. Tengo muy mal internet, profe. Y pues ya más o menos entendí por qué no había entendido, pero ahora que pusiste la diapositiva ya leí, pues ya entendí mejor. Listos. Si es que se ve más bonito con diapositivas que en Word. ¿Listos? Entonces, mire, la parte decimal de los valores decimales se escriben de derecha de la coma que se separa por las unidades. Es decir, si se dan cuenta, pues nosotros ya todos hemos visto que es una unidad, que es una decena y que es una centena, ¿cierto? Para aquí yo creo que no hay dudas. ¿O tienen dudas acá, en esta parte? Niños, ¿no? No, profe. 360, 345. Profe, yo no entendí, es que se me salió. No he hecho nada exótico, Miguel. ¿Listos? Solo dije que digamos que 345 tiene 5 unidades, 4 decenas y 3 centenas. ¿Listos? Estos son 100, estos son 10 y estos son... Profe, ¿eso toca copiarlo también? Ahorita. Primero pongan atención. ¿Listos? Entonces, cuando ya se parte, o sea, después de la coma ya empiezan a tomar otros números. Yo voy a tomar otros nombres. ¿Listos? Si se dan cuenta, cuando nosotros le decimos que tienen una décima, quiere decir que cuando tienen una nota, por ejemplo, la nota 4.2, pues sabemos que es 4 y tiene 2 décimas, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto con las notas de ustedes, ¿cierto? Entonces, al número que sigue después de la coma se le llama décima, a la siguiente va a ser centésima y a la siguiente va a ser milésima. ¿Listos? Décima, centésima y milésima. Y así sucesivamente. ¿Listos? O sea, profe, Señora. voy a dar un ejemplo. Ajá. Para ver si entendí bien eso, profe, lo que me acabas de explicar. Un ejemplo, 148. Entonces, 148 sería unidad Ajá. el 8. Ajá. Decena el 4. Ajá.
Y centena el 1. Ajá, Después de ahí muy sí bien. va... Voy a poner Pero un es que no ejemplo. te entendí bien. Bueno, voy no a te poner entendí otro bien. ejemplo para que no para que sea diferente del que está ahí en la pantalla. ¿Listo? Ay, profe, yo ya vi eso. Algunos lo han visto, otros no. ¿Listos? Entonces 300 no. Sí, Otro profe, yo número. ya vi eso. Voy a poner 628. Ay, coma, no sé, 2. No, pero. ¿Listos? ¿Cuántas decenas tiene ese número que acabé de escribir? Niños, ¿cuántas decenas? 6, profe. Muy bien, tiene 6 decenas. Decenas es el número más grande, son las unidades de 100. Profe, 100 pero tú decenas. dijiste decena, no centena. Ah, qué Profe, pena. tú dijiste Centena. decena, no es centena. Por eso yo dije 2. Una decena. Entonces las decenas sí son 2. ¿Listo? Sí fue centena. Ay, Dios mío. Y la Centena unidad tiene son 8. 6. Unidades muy bien, son 8. Pero a partir de la coma ya empiezan a variar, ¿cierto? Digamos Entonces la unidades décima, 8. entonces la décima sería el 2. Entonces la décima muy bien sería el 2, el número que sigue después de la coma. La centésima sería el 7 y la milésima sería el 5. Muy bien, Laura. ¿Listos? Entonces, ya entendí. 7 va a ser la centésima y la milésima va a ser Ya, profe, 6. eso está fácil, profe. Entonces ¿Listos? ya si se llegan a pasar de la centena, ya es otra forma de escribirla esta, ¿Listo? ¿cierto? Sí. Como periódica. Ajá, exacto. Entonces, si por ejemplo, si acá hubiera un 0 después de la coma no vale, no existe. ¿Listos? Es como un 0, no importa. ¿Listos? Entonces, en estos casos, si hubiera un 0 ahí, pues ese 0 se tacharía y pasaríamos a la milésima. ¿Listos? Cuando un 0 después de una coma no tiene valor. ¿Listos? Es como decir, yo escribir, ¿se han escuchado el dicho que dice que eres un 0 a la izquierda? Es porque no tiene valor. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si tuviera 2000 y si tuviera 20 y si tuviera con 0, pues no me afectaría, ¿cierto? Porque sigue siendo el mismo 20. Pero Sería un 0 a la izquierda. sería un 0 a la izquierda. Pero No, en los profe, decimales, pero notas así el colegio se afecta. exacto, si fueran los decimales, si tuviera un 0 después de más decimales, de estos decimales no afectarían nada, sigue siendo el mismo número, ¿listos? Porque después de la coma va perdiendo un poco el valor, ¿sí? Van a ser unidades mucho más pequeñas, pero si hay un 0, no va a afectar en nada, sino va a ser 0 y no va a afectar, no va a tener ninguna posición, ¿listos? Por ejemplo, no sé. Le pongo un ejemplo ahí sencillito. Vamos 1,2510. ¿Listos? En este caso, este 0 no tendría valor, entonces se tomaría el otro. ¿Listos? Porque el 0 después de una coma no representa mucho. ¿Listos, niños? Por si de pronto tiene, a menos que sigan aquí. Por ejemplo, si sigue después del 0 un número, pues ahí sí tendría valor, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro número. 2, 3, ¿sí? Este cerito, ahí sí ya tendría valor porque después sí ya siguen números más grandes que 1. Sí, profe, Pero, entonces obligatoriamente para que sea un 0 sin valor, tendría que ser una milésima. ajá, y así sucesivamente. ¿Listos? Pueden haber muchos números, pero en este caso va a ser así. ¿Listos? ¿Dudas, niños? Profe, o sea que si, digamos, después del 0 hay un número, el 0 cuenta. Sí, exacto. Exacto. ¿Listos? Si no, pues no se toman cuenta. ¿Listos? Ya, profe, está muy fácil. Ya, profe, ya le entendí. Y tomen apuntes, por favor. Bueno, Tomen Ya, profe. apuntes. Este ejemplo, tenemos 0 unidades, es decir, que el número es mucho más pequeño que 1 y pues tiene una parte decimal que va a ser 4. ¿Listos?
esa parte decimal pues es mucho, mucho más pequeñita que 1. Entonces, si se dan cuenta, acá no alcanza 1. Entonces, no es igual que 1, sino es un número mucho, mucho más pequeñito que 1. ¿Ustedes se han mirado su regla? ¿De casualidad? Niños. Sí, profe. Sí, profe, que tiene números decimales. Exacto, tiene números decimales. ¿Listos? Si yo tomo aquí, no creo que acá, de 1 a 0, tengo todos mis números en todo un centímetro, tengo 10 lineecitas, ¿cierto? Entonces, si tomo 0,4 es más chiquito que la mitad de 1, entonces va a ser como por acá. Va a ser planteado como por acá, entonces va a ser igual mucho, mucho más pequeño que 1. ¿Listos? Es para que lo entiendan con reglas. ¿Okay? Listo, profe, yo ya copié. ¿Listos? También, Yo ya, profe. por ejemplo, también hay otro ejemplo que es 0,82. O 0,82 también es un número mucho más pequeñito que 1, a pesar que sea más grande que 4. ¿Listos? También es un número mucho más pequeño que el 0 porque aquí, si se dan cuenta, no tiene 1. ¿Cierto? Profe, Otra. Uy. Señor, profe, perdón. Profe, señora. un ejemplo, porque hay desunidad, décima y centésima. Ah, ya. Profe, es que no entendía por qué decía unidad, décima y centésima. Es que no había visto la coma. Aquí sale la coma, que es la unidad, coma, Ajá. 82, que hay. Si así se dan cuenta, ay, me queda un minuto. Entonces no lo alcanzo a explicar. Entonces es mucho más chiquito que 1 centímetro. ¿Listo? Es mucho más pequeñito, entonces está como por acá. ¿Listo? A pesar que 4 sea más grande que 82, todavía no pasa a 0. Entonces está un número mucho más pequeñito que 1. ¿Listos? ¿Listo, niños? Entonces nos vemos mañana. Seguimos con esto. ¿Listos? Y se conecta Steven. ¿Listos? Chao, niños. Que estén bien. Chao, profe. Vamos, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.